Hola, ¿cómo estás? ¿Te animás a medir tus conocimientos en las materias del ingreso, medicina y kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar compartiendo preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? En esta etapa de la medicina, la enfermedad aparece como un hecho natural, separado de cualquier maleficio extranatural o divino. La patogenia se basa en la teoría humoral o de la crasis, la idea de los 4 humores como elementos activos que tiene el cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Los 4 humores coexisten de manera armónica en el cuerpo, eucrasia, y cuando este equilibrio se rompe se produce la enfermedad, discrasia. ¿De qué etapa estamos hablando? Bueno, si buscamos una etapa de la medicina en la que la enfermedad empieza a verse ya como un hecho natural y lo empezamos a separar de una cuestión divina, mágica, es claramente la medicina más científico-natural, la medicina del siglo V a.C., que es la medicina hipocrática, ¿bien? Hipócrates es quien, podremos decir, por primera vez empieza a instaurar dentro de la medicina este concepto de hacer un diagnóstico del paciente viendo sus signos y sus síntomas en la cama. De ahí viene el concepto clínica, que viene de klinos, el griego cama, el paciente acostado. Se inspecciona al paciente, se lo diagnostica, y si la enfermedad es algo natural, la cura también tenía que venir por la vía natural, y él proponía incluso una terapéutica bastante sencilla basada en dietas, reposo, ejercicio, baños, la sangría incluso. Por lo tanto, bueno, queda descartada la medicina mágico-teúrgica, que es la medicina de las comunidades tribales, en donde había una concepción de la patología como algo demoníaco, como una posesión demoníaca, que siempre se basaba en haber infringido alguna ley o haber caído en algún tabú, una norma sagrada se había violado. Ahí había una posesión demoníaca, y por lo tanto también esa medicina, la mágico-teúrgica, proponía rituales como formas de tratamiento, podríamos decir. Eso luego da paso a una medicina sacerdotal, donde sigue habiendo una concepción de la enfermedad todavía a medio camino entre lo mágico y teúrgico y un poco más científico, pero todavía de la mano de un sacerdote, que es quien reemplaza al médico, al chamán de las tribus, y el templo reemplaza a la choza, pero seguimos teniendo entonces esta medicina de las civilizaciones antiguas. La medicina sacerdotal la veíamos en Egipto, Babilonia, los hindúes, China. Bueno, la medicina hipocrática es esta de la que me habla la pregunta. Justamente acá ya la enfermedad empieza a verse como un hecho más natural, de una mirada, una perspectiva más científica, un poco también de la mano de todo el pensamiento griego del siglo V a.C. Y justamente la teoría de los 4 humores es una teoría de Hipócrates, quien es el padre de la medicina, ¿no? La idea de que había 4 humores o líquidos circulando en el cuerpo: la sangre, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla, que cuando estaban en equilibrio hablábamos de eucrasia, salud, y en desequilibrio, discrasia, enfermedad. Se propone por primera vez el concepto de que la salud es el equilibrio entre partes que están en nuestro cuerpo. La medicina del Renacimiento no, porque viene después, y es en la que encontramos a los referentes como Ambroise Paré, André Vesalio, Fra Castori, Paracelso, que son posteriores. ¿Qué personalidad destacada de la Edad Moderna descubrió las alteraciones macroscópicas en el cadáver, realizando una correlación entre estas y las manifestaciones clínicas que el sujeto había padecido en la vida? Es considerado hoy el fundador de la anatomía patológica. Bueno, acá tenemos justamente 4 personalidades de la edad moderna de la medicina o del racionalismo y empirismo, y en este caso me pide decir quién es esta persona que vio justamente cómo es el forense actual, ¿no? En su momento iba terminando cómo se correlacionaba las características que encontraba en un cadáver al hacer la autopsia en los órganos con los signos y síntomas que tuvo en vida, ¿bien? Es lo que hoy sería una medicina forense. Bueno, es Juan Bautista Morgagni, o su nombre italiano original Giovanni, que es Juan Battista Morgagni. De hecho, de su apellido Morgagni deriva la palabra morgue, que es donde se realizan las autopsias en medicina forense. Los otros distractores son Marcelo Malpighi, que es nada que ver, es el padre fundador de la histología, siendo él el que descubre los capilares. Es ese nexo microscópico entre el sistema arterial y el sistema venoso, que por mucho tiempo fue un misterio. Ya se sabía en algún momento que existían las arterias por donde circulaba sangre oxigenada, ok, y las venas por donde circulaba sangre carboxigenada, pero por mucho tiempo no se pudo encontrar cómo es que el sistema arterial termina convirtiéndose eventualmente en el venoso, y esto fue posible gracias al estudio microscópico de los capilares, que es ese nexo. Para eso fue necesario justamente entrar
en lo pequeño, en lo microscópico, en lo histológico, que son los tejidos. Bueno, eso fue gracias a Malpighi, nuestro padre de la histología. Bernardino Ramazzini, por otro lado, nada que ver, es considerado el padre de la medicina laboral por ser el primero en aportar y en describir cuáles son las patologías asociadas a los diferentes oficios. Bien, cada profesión o oficio tiene un riesgo determinado para determinadas patologías a reconocer. Finalmente, Thomas Sydenham aporta en términos de patología, haciendo una gran clasificación de las enfermedades, dando lo que se conoce como patología taxonómica. Entre las personalidades destacadas del siglo XIX, ¿qué médico descubrió las bacterias Mycobacterium tuberculosis y Bacillus anthracis, que producen tuberculosis y el anthrax o carbunco, respectivamente? Bien, acá entre las personalidades destacadas del siglo XIX, si buscamos al microbiólogo, a quien descubre justamente estas dos importantísimas bacterias, sobre todo la bacteria de la tuberculosis, es el microbiólogo Robert Koch. Que una curiosidad es que su apellido en realidad se pronuncia Koch porque es alemán y la CH en Alemania se pronuncia J. Como John Kassenbach, el escritor, que en realidad se pronuncia John Kassenbach, dato que no le interesa a nadie. Pero bueno, la famosísima bacteria Escherichia coli. En un congreso de Alemania le van a decir Escherichia coli. Lo sé porque un amigo que fue un congreso de microbiología en Alemania me contó. Este microbiólogo, muy famoso justamente por descubrir esta bacteria, es una bacteria que causa una enfermedad respiratoria, la tuberculosis. Hoy en día es una enfermedad con un tratamiento antibiótico y ya, pero durante muchísimo tiempo, antes de que aparecieran los antibióticos y antes de que se descubriera el agente causal, esta bacteria, este bacilo, era una enfermedad que progresaba progresiva y lentamente a una insuficiencia respiratoria, ataca a los pulmones, llevando eventualmente a una asfixia. Esta bacteria termina tomando todo el pulmón, generando estas famosas cavernas tuberculósicas en los pulmones, que es básicamente la bacteria comiéndose el pulmón, para hacerlo simple. Y durante mucho tiempo se quiso descubrir cuál era la bacteria causante de esta maldita enfermedad, que era un flagelo para la comunidad. Y no se daba con la bacteria. Es muy compleja de cultivar, muy difícil de cultivar porque se le reproduce de forma muy lenta. Y hasta que, bueno, este señor Robert Koch lo consigue gracias a su gran paciencia, ¿no? Los distractores son Edward Jenner, famosísimo por haber descubierto la primera vacuna. Podemos decir que es el padre de la medicina preventiva. Él desarrolla la primera vacuna, que es la vacuna antivariólica, previene la viruela, gracias a lo cual justamente es la viruela la primera enfermedad en ser completamente erradicada del mundo. La viruela, recordemos este dato importante. Después tenemos a Claude Bernard, que es el padre de la fisiología moderna. Él desarrolla conceptos como el de medio interno, que es este espacio extracelular y que es fundamental en el entendimiento de la homeostasis. Decimos que la homeostasis, por definición, es el equilibrio de los componentes del medio interno. Y Alexander Fleming, también muy famoso, pero por descubrirla, muy bien, penicilina en 1928. Atención, porque los apuntes de la Facultad de Medicina de la UNC tienen el error, dicen 1935. Es 1928 que descubre la penicilina por error. Es lo que se conoce como serendipia. Se descubrió buscando otra cosa, se descubre por casualidad. Él estaba cultivando el hongo Penicillium notatum y se le derrama parte de ese preparado arriba de un preparado de bacterias. Él se va del laboratorio, vuelve, y cuando vuelve descubre que donde cayó la gota con el hongo en las bacterias se habían muerto todas las bacterias. Y dice, ¿qué pasó acá? Es que ese hongo producía una sustancia, la penicilina, que era bactericida, y que, bueno, gracias a este descubrimiento se abre una nueva era de la medicina, que es la medicina que tiene antibióticos, básicamente la era de los antibióticos. ¿En qué se especializó cada uno de los siguientes médicos referentes argentinos? Da la opción que contenga las asociaciones correctas. Bien, y esta última pregunta de examen, la ponemos aquí porque recientemente la facultad ha agregado en los apuntes a los referentes médicos argentinos, lo cual por supuesto es muy buena idea, es muy importante, ya que, bueno, Argentina no se queda atrás en aportes revolucionarios en ciencia, que ha revolucionado la ciencia en el mundo, en todas las áreas y por supuesto también en la medicina. Aquí tenemos que relacionar los diferentes referentes médicos argentinos con el área de especialidad o en el que se han desarrollado, y bueno, la correcta es la B. De más está decir, no hay que ni aclararlo, que René Favaloro está en el área de la cardiología y la cirugía cardiotorácica, siendo entre sus muchos aportes el más famoso, el famoso bypass coronario. Bien, es una técnica quirúrgica que consiste en redireccionar la sangre al corazón cuando le está llegando de manera insuficiente. Las arterias que llevan sangre al corazón
son las arterias coronarias, son colaterales de la arteria aorta, llamadas coronarias justamente porque le hacen como una corona alrededor del corazón. Después tenemos la coronaria derecha e izquierda, y bueno, que dan sus demás arterias colaterales y terminales, pero bueno, estas arterias cuando no llevan sangre adecuadamente porque están obstruidas, por el motivo que fuera, la técnica del bypass coronario es justamente puentear, sacar una arteria a otra parte del cuerpo y colocarla antes y después de la obstrucción, permitiendo que la sangre que no podía pasar por ahí tenga un camino alternativo para hacerlo bien. Esta técnica salvó miles de vidas alrededor del mundo. Luis Agote es conocido por aportar el citrato de sodio, que es un anticoagulante. Él lo propone para justamente poder hacer transfusiones sanguíneas indirectas. ¿Qué pasa? Si yo le saco sangre a un paciente y la dejo estacionada esperando para ser usada, la sangre se echa a perder porque coagula. Es un mecanismo automático de la sangre. Coagula y se forma una morcillita, básicamente. Y hasta ese momento, la sangre, si era transfundida, tenía que ser en el momento, de paciente a paciente. No podía la sangre quedar estancada ni un minuto. Luis Agote propone el citrato de sodio como anticoagulante que se coloca en la sangre y que permite justamente que no coagule y que pueda guardarse para usarse más adelante. Bien, proponiendo entonces la posibilidad de formar un banco de sangre, que no es poca cosa. Ramón Carrillo se desarrolla en el área de la salud pública, la medicina social, bien, es mentor de un plan sanitario en la parte de lo que es medicina comunitaria. Y finalmente, Pablo Mirici, que se desarrolla en el área de la cirugía, él desarrolla una técnica muy conocida, la colangiografía intraoperatoria, que consiste en un estudio para poder evaluar las vías biliares durante una operación de vías biliares, y esta técnica, bueno, es famosísima, revoluciona también la medicina y es de alcance global, conocida justamente en el mundo como la miricigrafía. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.